Hola a todos, hoy día estamos nuevamente en la mesa de atado de KRJ Flies. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser un paso a paso del atado de una ninfa mundialmente conocida, que vendría siendo la Prince. Para esto entonces va a ser un video un poco más largo del común, que uno está acostumbrado a ver de un video de atado, en donde estaré explicando todos los datos, consejos y tips para un mejor atado de la ninfa como tal. Dicho esto, entonces, procedemos a mencionar que el anzuelo que nosotros estamos utilizando es un anzuelo Arex FW561 en tamaño 12. Es un anzuelo tradicional de ninfa. Nos puede servir también cualquier tipo de anzuelo, ya sea de la marca Daichi, Kona, Firehole. Lo único que nos tenemos que fijar es que el shank del anzuelo sea un poquito más largo que el común del anzuelo. Por ejemplo, el anzuelo de mosca seca es un poquito más corto y el de streamer normalmente es un poco más largo. Dicho lo anterior, entonces, mencionamos también que para agregarle un mayor peso y una mejor calidad al patrón, nosotros estamos utilizando tungsteno de 3,3 milímetros. El tungsteno es de mayor densidad que el acero común y por lo tanto tiene mayor peso. Por lo tanto, hará que nuestra ninfa profundice mucho más rápido, pudiendo llegar a los peces que están en los sectores más profundos. Además, entonces, nosotros para asegurar nuestro bithead y que no se nos mueva a lo largo de nuestro atado, vamos a estar utilizando un alambre de plomo de 0,25 y entonces le vamos a dar un par de vueltas. La finalidad de este alambre en realidad no es otra que la de afirmar el bithead. Por lo tanto, necesitamos agregar mucha cantidad. Aplastamos con la uña, cosa que quede uniforme. Y entonces colocamos pegado al bithead. Una vez que hicimos esto, yo normalmente le agrego un poco de cianocrilato o Zapacap. Lo pueden ver ahí. Esto hace que entonces el plomo quede fijado completamente. Y en caso de tener algún tipo de exceso, le acerco un papel, una toalla nova, un papel higiénico. Y con eso entonces me aseguro completamente de que no habrán bultos de pegamento en mi patrón. Entonces, ahora procedemos entonces al atado. Como tal, voy a utilizar varios hilos. Yo normalmente estos patrones los ato en serie, por lo tanto voy haciendo varias veces el mismo segmento del patrón y después voy avanzando y los voy haciendo como si fuera una línea de fábrica, por decirlo así. En este caso, entonces comenzamos con un hilo de 140 de NIR negro y hago una pequeña cama con el hilo. Una vez que hago la cama, me dirijo más o menos donde yo me imaginaría que está la rebarba del anzuelo. Y acá entonces procedo a hacer una pequeña bolita. De esta forma. Una vez que hice la bolita, me devuelvo al comienzo, pegado donde está el alambre de plomo, y hago un nudo. Y entonces ahora cambio de hilo. Y el hilo entonces ahora que yo ocupo comúnmente es el Nano Silk de Semperfli. En este caso es de 50 de NIR o es un 12-0. La gracia de este hilo que tiene una mayor fortaleza que el hilo común.
Por lo tanto me permite atar de mejor forma el patrón y me asegura fijar completamente los materiales donde yo quiero que estén. Me dirijo entonces a donde está el punto que nosotros hemos hecho recién y utilizando entonces nuestras fibras de Biot, las mismas que utilizamos anteriormente en la ninfa de Stonefly. Si no han visto el video lo pueden ir a ver. Sacamos dos de estas hebras y procedemos entonces a cortar el tallo. Nos van a quedar entonces dos fibras que naturalmente van a estar dobladas hacia uno de los dos lados. Una de estas hebras las vamos entonces a dar vuelta y nos va a quedar entonces naturalmente separado una fibra hacia un lado y otra fibra hacia otro lado. Si no hacemos esto, van a quedar pegadas una con otra y va a perder la finalidad de la cola. Yo entonces normalmente mido el tamaño del cuerpo y si bien normalmente dicen que tienen que tener el tamaño del cuerpo una ninfa, yo normalmente lo achico un poquito, no mucho. Y procedo entonces a cortar. Una vez que corté, yo apoyo estas hebras afirmándolas con el pulgar y el índice justo detrás de donde yo hice el bulto con el hilo. Y pinzando fuertemente, paso el hilo por encima ahí no ató. Vamos de vuelta entonces. Pinzamos fuertemente y procedemos entonces a dar unas vueltas. Entonces ahora lo que ha hecho ese pequeño bulto que nosotros hicimos fue asegurar de que las hebras nos van a quedar separadas y no se nos van a juntar nuevamente. Acá entonces vamos a utilizar un alambre, en este caso en un tamaño medium de color dorado, y acá normalmente las personas lo atarían de esta forma, poniendo el alambre pegado al plomo y retrocediendo. El tema es que si es que después uno jala, esto se va a salir por más fuerte que uno lo apriete. Por lo que yo normalmente cuando lo coloco dejo un espacio adelante de alambre y voy avanzando hacia atrás. Cuando llego junto a las fibras de Biot, me vuelvo a donde comencé y con la ayuda de una tijera o del dedo yo doblo este alambre. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Es afirmarlo e impedir una vez que yo lo ate que se pueda zafar o soltar. De esta forma entonces, por más fuerte que yo tire ahora del alambre, no se va a soltar. Después, entonces, ahora vamos a poner las fibras de pavo real o strung peacock en inglés. Y para esto entonces, yo normalmente para un tamaño 12 selecciono unas 4 fibras. Para un tamaño 14 selecciono unas 3 fibras, un tamaño 10 unas 5 y así sucesivamente. Una vez que tenemos nuestras fibras, tenemos las fibras que son blancas, normalmente en el tallo, y se van adelgazando a medida que van llegando a la punta. Cuando estamos cercanos a la punta, cortamos el exceso. ¿Por qué lo cortamos? Porque las hebras en esa parte de la pluma, el raquis, que es la parte central de la pluma, es muy débil. Entonces si jalamos o tiramos, se nos va a terminar rompiendo. Entonces apoyamos las hebras, damos una vuelta despacio para poder fijar el material y después entonces damos una seguidilla de vueltas con mayor fuerza para terminar de fijar entonces nuestro patrón. En este momento recién yo voy a entonces entrar en la cama de plomo y lo que voy a hacer va a ser una serie de vueltas
con el fin de fijar este plomo y que no dé vueltas sobre sí mismo, aún habiendo echado el cianocrilato. Todo esto para impedir y promover que el patrón quede en las mejores condiciones. Entonces vamos a dejar enganchado el alambre en el portamateriales. Y acá entonces lo que haría el común de la gente sería avanzar hacia adelante y dar vueltas con las plumas de pavo real. En mi experiencia funciona eso, pero el patrón igual se va a debilitar después de una serie de piques con las truchas. Lo que va a pasar va a ser que las fibras se van a ir rompiendo y el ribete con el que nosotros lo vamos a proteger, que va a ser el alambre dorado, va a proteger en gran medida estas fibras, pero aún así el patrón va a tener una menor durabilidad. Yo lo que normalmente acá hago es darme una media vuelta, cosa que las hebras me queden abajo, y procedo entonces a dar vuelta las hebras alrededor del hilo, de esta forma. ¿Qué logro con esto? Es aumentar exponencialmente la durabilidad de las fibras una vez que las haya sujetado a nuestro patrón. Acá entonces yo normalmente utilizaría la prensa rotativa, pero como varias personas puede que no la tengan, puedo demostrar fácilmente que no cuesta nada dar este tipo de vueltas con una prensa totalmente fija. Si bien con la prensa rotatoria es mucho más fácil, es mucho más rápido el proceso, con una ninfa común y corriente también se puede hacer. Todos hemos partido con esas prensas. Yo partí con una de madera, muy chica, pero era buena, aún la sigo teniendo. Entonces, una vez que llegamos hasta el final, no necesitamos saturar y llenar todo de pelo, o sea, de pelo de pluma. Simplemente llegamos pegado al bithead y damos unas 2 vueltas por delante y una vuelta por detrás. Y con eso entonces nosotros nos aseguramos de que el patrón va a quedar listo. Si quieren podemos dar un nudo de seguridad para darnos confianza y poder trabajar con mayor soltura después del patrón. Y entonces acá procedemos entonces a poner el ribete. El ribete es muy importante. Si es que nosotros las plumas las dimos en sentido horario, vuelta alrededor del anzuelo, nosotros con el ribete lo que tenemos que hacer es dar vueltas en sentido contrahorario. ¿Qué hacemos con esto? Proteger, además del hilo que está alrededor de las hebras de pluma de pavo real, nosotros lo que hacemos es darle una mayor protección a estas hebras. Y vamos dando entonces vueltas. Ojalá que queden los más parejas una de otra, cosa que quede bien segmentado el cuerpo de nuestra ninfa. Y una vez que llegamos al final de la ninfa, en la parte superior del bithead, acá entonces afirmamos el alambre dándolo vueltas. ¿Se fijan? Yo lo que estoy haciendo es, en vez de darle vueltas normalmente hacia delante, como yo o otra persona lo haría normalmente, yo acá entonces paso el hilo por debajo y ahora estaría dando vueltas en contra del sentido que comúnmente yo hago. ¿Esto qué produce? Que el alambre que está dando vueltas hacia mi lado en sentido contrahorario, cuando esté fijado, quede fijado hacia abajo. En caso contrario, si es que yo no hiciera esto y yo le diera las vueltas correspondientes hacia adelante, es muy probable que este alambre después se vaya soltando. Y cuando se vaya soltando, vamos a ir viendo que acá atrás va a ir perdiendo soltura. Por lo tanto, yo recomiendo que cuando entonces nosotros lleguemos al final, el hilo lo pasamos por encima del alambre y
Damos entonces una vuelta en sentido contrario con nuestro hilo. Pasamos por debajo del alambre. Y entonces ahora ya estamos como habíamos atado normalmente, con el sentido común del hilo. Con esto entonces lo que nos aseguramos es que el alambre dorado quedó completamente ajustado a nuestro anzuelo y en ninguna de las vueltas que nosotros tenemos hacia atrás va a quedar suelto. Luego de esto entonces lo podemos cortar sin ningún problema. Yo normalmente no doy vuelta al alambre porque si uno da vuelta al alambre y fatiga el material, normalmente se fatiga justo debajo del hilo. Entonces lo que pasa es que hay veces que uno está dando vueltas después con el hilo y se produce un desplazamiento del mismo y el alambre se termina soltando. Ahora entonces yo le hago un nudo, puede ser con el whip finisher o con la mano, y ahora entonces procedo a darle por casi terminado mi patrón, faltaría el hagle y las alas, y yo entonces cambio por última vez de hilo. ¿Por qué cambio de hilo? Porque el collar por decirlo así, el cuello de la ninfa es de color rojo. Por lo tanto, tengo que utilizar un hilo de color rojo. Pero si hiciera esto, cuando estoy dando vueltas con el pavo real, después el color rojo quedaría visible al haber dado vueltas alrededor de las hebras de pavo real. Listo. Una vez entonces que cambiamos el color, este es un Semperfli, este es un hilo un poco más chico, es un 18-0 de 30 de NIR. Comenzamos entonces el atado. Esto igual lo pueden hacer de todas formas con el hilo negro, no hay ningún problema. A mí me ha dado muy buena resultado los patrones de Ninfa Prince con el cuello negro al final. Pero el patrón originalmente es con un pequeño collar rojo, por lo tanto lo vamos a hacer de esa misma forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser el conjunto de las patas, y esto lo vamos a hacer mediante un hackle de alguna pluma que nosotros tengamos. Esta es una pluma Whiting Farm. Y entonces nosotros lo que hicimos acá es, si se fijan, es que le saqué una parte acá de fibras, cosa entonces cuando nosotros lo estemos enrollando, la primera media vuelta las fibras se puedan ubicar de forma correcta. Si nosotros esta parte sin fibras no la dejáramos, la dejáramos como el otro lado, lo que pasaría es que cuando le demos vueltas, muy posiblemente la pluma se nos diera vuelta o se nos ataría de cualquier forma. Para esto entonces colocamos la fibra y la fibra tiene una curvatura. Si se fijan, tiene una curvatura natural. La curvatura que vaya hacia atrás. Y afirmándola, damos unas dos vueltas. Y después pasamos por delante del tallo de la pluma, que nos está quedando. Ahí lo logran ver. Que nos está quedando por delante. Y pasamos por detrás de la pluma. ¿Qué conseguimos con esto? Que la pluma, cuando nosotros la coloquemos, quede perpendicular a nuestro anzuelo. Y entonces cuando nosotros la queramos atar, va a estar atada perpendicularmente sin ningún problema. Cortamos entonces el exceso. Y damos entonces vueltas a este hackle alrededor de nuestro patrón. En mi experiencia, una vuelta basta
pero 2 vueltas son mejor. Entonces una vez que hicimos 2 vueltas, damos una vuelta por detrás de nuestro hackle, afirmándolo. Y después entonces damos una vuelta por delante de nuestro material, rematando entonces nuestro material que dejamos sujeto a nuestro anzuelo. Este hackle no se va a mover del lugar. Hay algunas personas que le dan 1, 2, 3, 4 vueltas, pero eso no va a servir de mucho. Entonces, ahora a ras, cortamos el sobrante de nuestro hackle. Y ahora nos quedó entonces un collar completamente en nuestra ninfa. Lo que nosotros necesitamos es que la parte superior de nuestra ninfa quede despejada, porque nosotros necesitamos colocar nuestras alas o el saco alar, y para eso entonces nosotros, con ayuda de nuestros pulgar e índice, presionamos hacia abajo, cosa de que arriba las fibras ya no queden, y de adelante hacia atrás afirmamos todo el conjunto y damos unas 2-3 vueltas. Con esto entonces las fibras que teníamos arriba nos van a quedar completamente abajo. Y nosotros entonces ahora con Biot de color blanco. El Biot se compra en este tipo de paquetes. Para el que tenía la duda. Striped Biot. En este caso es de color negro, pero el paquete viene igual en color blanco, verde y en una infinidad de colores que uno se puede imaginar. Por ejemplo, uno los puede encontrar en la tienda de Fly Fishing Store como Striped Ghost Biot Combo Pack. Y este es un pack bastante versátil, dado que vienen bastante colores, incluyendo los colores que nos permitan hacer la ninfa. También nos permite hacer otro tipo de ninfas que veremos en más videos. Entonces, de este Biot, nosotros, al igual que la cola, sacamos 2 fibras. Nosotros podemos tirar sin ningún problema de ellas y van a salir fácilmente. Cortamos el tallo y nos van a quedar 2. Acá en este punto, si nosotros vemos que tiene una curvatura hacia abajo, nosotros la dejamos de esa misma forma y agarrando una de estas hebras, nosotros la presentamos sobre nuestro patrón. De esta forma. El largo del ala tiene que quedar del largo del cuerpo. Si nos queda un poco más largo, va a perder la finalidad. Y si nos queda muy corto, tampoco va a servir. Entonces nosotros viendo la parte superior de nuestro patrón, afirmamos con el dedo pulgar. Y yo normalmente lo que hago es cortarla a la altura donde yo creo que corresponde. Y después entonces le doy 1, 2, 3 vueltas. Con eso entonces queda colocada nuestra primera ala. Y entonces vamos con nuestra segunda ala, que se hace manteniendo la curvatura del ala. Si esta fibra va hacia abajo, nosotros la colocamos de la misma forma en nuestro patrón. Y presentamos, revisamos que tenga el mismo tamaño que el otro ala. Y con nuestro dedo índice podemos entonces cortarla. Y damos entonces 1, 2, 3 vueltas. Esto nos permite entonces acomodar si queremos nuestras fibras en nuestro patrón. Y entonces ahora, afirmando el hackle que tenemos para no aplastarlo, procedemos entonces a dar varias vueltas hasta que la cabeza de nuestra ninfa quede completamente roja y desaparezcan las fibras blancas de nuestro Biot. Una vez entonces que lo hicimos, podemos dar un nudo con la mano, o bien podemos utilizar perfectamente el Whip Finisher. Y entonces damos 1, 2. Cuidado que ahí se nos atrapó una pluma. Ahí sí. 1, 2,
Y esa era la tercera. Tiramos y entonces damos un segundo nudo. Siempre que terminemos con el whip finisher, yo recomiendo repetir este proceso para asegurarnos completamente de que el nudo fue bien realizado y que no se nos va a soltar. Cortamos el hilo y ahora lo único que faltaría es, para que la cabeza quede resistente y nuestro patrón no se nos desate ante un posible pique, es utilizando algún tipo de pegamento. En este caso es un Loon Hardhead Clear, que al final es un pegamento de acrílico a base de agua, que nosotros entonces, con la ayuda de un pequeño punzón, afirmamos y tomamos un poco de esta sustancia y la colocamos entonces encima de nuestro patrón. De esta forma entonces lo que estamos haciendo es aumentar la durabilidad y le agregamos un poco de brillo también a nuestro patrón, que después entonces en el agua, cuando le peguen los rayos de sol, puede incitar en mayor grado a un posible pique por parte de los peces que nosotros estamos pescando. Este patrón puede ser atado en tamaños número 8, 10, 12, 14, 16 y 18, siendo los más frecuentes número 14, 16 y en ocasiones que queramos una ninfa un poco más grande, una número 12 nos andará muy bien. Eso sería entonces. Espero que les haya gustado mucho el video. Y este fue entonces el paso a paso de cómo atar una ninfa de Prince.